hemos hecho ese paréntesis, ¿verdad?, de ver qué es lo que hay en diseño. Y voy a pasar, y no podía, tenía que empezar, y más lo ha comentado el compañero al hacer la presentación, por los hermanos Bisson, porque ellos de forma accidental, se dice que de forma accidental, Guizábal hay veces que lo cita en su obra, pero que efectivamente pues fue los primeros que utilizaron una fotografía para anunciar unas tierras y vender unas tierras, pero realmente las imágenes que fueron capaces de sacar, capaces de impregnar, ¿no?, en una época en la que todavía el pictorialismo en fotografía era la moda, y hacer una obra gráfica con fotografía era elevado, era muy costoso, era prácticamente imposible, aunque era el deseo de poder manipular, de poder hacer una fotografía y sobre todo poder hacer una fotografía sin el elemento que la hacía, que era la cámara fotográfica, que fue el gran avance de la vanguardia artística, sobre todo con Molinari y Man Ray. Pasaré rápido porque todos los conocemos, estas imágenes las conocemos todos, pero creo que era interesante que hiciéramos un repaso visual, sobre todo para hacer un repaso visual de esos orígenes de las imágenes. Aquí podemos ver alguna de esas transparencias, porque hacían por una parte el original pluma de lo que es el diseño, lo que es el dibujo, y después la tipografía se ponía en la imprenta, sobre el dibujo. Se veía la transparencia. Recordáis que era una de las tendencias que actualmente también están de moda. ¿Qué hemos inventado? Quizás estamos inventando poco, porque estamos volviendo otra vez a trasladar por medios digitales muchas de las cosas que ya se hacían hace bastante tiempo, pero perfeccionándolas en muchas ocasiones y volviendo también a esa añoranza a veces de lo manual, de ese volver a hacer el dibujo y interpretar y mezclar lo que es lo hecho a mano con la fotografía. Mucha, Alphonse Mucha, todos conocemos estas imágenes. De hecho, creo que este año uno de los carteles de feria, si habéis visto la prensa, estaba un poco inspirado en esta estética de Art Nouveau y las obras de Mucha, sobre todo de Job, ¿no?, algunos de estos carteles. Uno de los primeros carteles conocidos por todos, pues, para el local de Chat Noir, y hecho por Steinle, y, como no, la obra artística de Toulouse-Lautrec. El Art Nouveau fue fundamental para dar un impulso importante a la simplificación de la imagen. Lo importante era simplificar la imagen, encontrar un medio adecuado, porque esa relación entre la imagen y la palabra ya estaba de hecho en los libros de emblema. Nosotros le debemos mucho también a todos esos libros de emblema, los jeroglíficos, y simplificar la imagen y encontrar la forma más idónea para que cause un impacto visual ya fue experimentado por todos estos autores en el Art Nouveau, en el Art Deco y también en las vanguardias artísticas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería uno de los carteles de Gustav Klimt, con el original y la copia. El original es el que que tengo yo a mi izquierda, en el que se le veía sus genitales a Teseo. La censura impidió que se pudiera manifestar de esa manera, y Klimt tuvieron que retirar los carteles, y a Klimt se le ocurrió la genial idea de dibujar una especie de árboles sobre los genitales de Teseo, de manera que de esa forma pues sí fue lanzado al público vienés de aquel momento, la censura de aquel momento en Viena. El edificio de la Secesión y la cartelería. Fijaros, antes hablábamos de la importancia del negativo, el contraste, aquí lo vemos, un fondo completamente negro, la importancia del contraste entre el negro y el blanco, ya está presente en todos estos autores, que incluso, fijaros, el duotono a su manera, hecho simplemente o trasladado una imagen, un rostro, un pelo, un cabello esquematizado, simplificado, convertido en un elemento vegetal y utilizando dos únicas tonalidades, con un gran contraste, ya lo estaban utilizando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Secesión en Viena, volvemos a lo que nos puede recordar lo que sería la xilografía, el cartel, pero donde estos tipos son prácticamente manuales y que recuerdan efectivamente al grabado en madera. Van de Velde, por citar algunos ejemplos muy conocidos, la importancia del modernismo, y todavía estamos con cromolitografía y estamos con litografía. La imagen fotográfica se utiliza como elemento que nos ayuda, pero todavía no ha hecho esa incursión en el panorama de la gráfica publicitaria, ni del cartel, ¿no?, del arte comercial, como se llama en aquel momento. No podemos dejar a un lado de mencionar, de recordar carteles Ramón Casa, carteles de fiestas, circos, toda esa gran colección que podemos encontrar en la Biblioteca Nacional,
y algunos iconos importantísimos de todo el siglo XX. Si os dais cuenta, este cartel de Montgomery Flagg, y llegamos a uno de los carteles más importantes que se han hecho en este momento, como fue el cartel de Metrópoli, cuando la sociedad europea todavía estaba a medio camino entre el folclore de algunos países, por ejemplo, esa sociedad moderna, pero que sigue manteniendo muchas de sus señas de identidad. Cassandre sigue utilizando el dibujo, pero en muchos de estos autores la fotografía es un elemento recurrente para ayudar a hacer esas composiciones. Y las primeras veces en las cuales encontramos directamente la fotografía que está introducida en esos primeros carteles, la vamos a encontrar tanto en Molinaggi, también en Man Ray, la vamos a encontrar en los artistas rusos y alemanes del periodo de entreguerra. La creación de una fotografía sin cámara fotográfica era uno de los grandes objetivos de estos autores y gracias a estos rayogramas, fotogramas y toda esa experimentación de las vanguardias artísticas van a encontrar efectivamente una forma de reproducir, de captar la realidad. Recordáis que antes veíamos carteles con esas superposiciones, ¿verdad? Cuando teníamos cámaras analógicas, todos habremos jugado en alguna ocasión a dejar el objetivo abierto, ¿verdad? Y que se imprimiera la imagen durante algún tiempo. Pues esas primeras impresiones fotográficas, pero que hoy nos lo permiten, tanto por el collage como también por los medios digitales, vuelve a ser un elemento que es un recurso expresivo importante en la gráfica publicitaria. Imágenes, rayogramas, fotogramas, que prácticamente son plasmaciones, ¿no? de esa realidad tal cual, de los objetos tal cual. Y la importancia de la tipografía a partir de los años 20 va a convivir con la ilustración y va a convivir con esas primeras experimentaciones de la fotografía. La Bauhaus, lo que después será la escuela helvética, de la nueva tipografía en Suiza, va a ser fundamental el testigo, ¿no? que va a recoger de la Bauhaus. La creación de esos primeros logotipos esquematizados, que va a tener específicamente un taller de producción, un taller de diseño, un taller de publicidad y imágenes, fotografías que manipuladas han sido elementos importantísimos con un impacto, y la importancia de la manipulación, de saber cortar la fotografía, saber escoger, saber girar, y ya los rusos, los diferentes diseñadores y artistas, porque eran artistas los que empezaron a hacer todo este tipo de obra con un gran impacto visual. La importancia, fijaros, de nuevo, del positivo y el negativo, una imagen completamente simétrica, pero es completamente impactante. ¿Por qué? Pues porque lo realmente interesante de todos estos autores que venían del campo del arte era saber cómo dialogan los diferentes recursos gráficos y plásticos en un espacio-formato, ya sea horizontal, como el cartel que hemos visto anteriormente de Rodchenko, ya sea en vertical, como es el formato que habitualmente se utiliza en cartelería, el vertical. Entonces, ese diálogo entre las diferentes formas, los diferentes recursos, tanto gráficos y plásticos, es lo que va a hacer que tenga una gran potencia y un gran lenguaje expresivo la imagen. Os ponía antes como tendencia de moda separar los canales RGB y crear perfiles que ayudan a potenciar la figura, a separarla del fondo. Algunos estaréis pensando, Photoshop tiene diferentes efectos, sombra paralela, etcétera, que rápidamente también nos ayuda a tocar y a separar. En aquel momento no había otra forma que hacerlo que a través de la impresión y a través del manipulado posterior. En publicidad, en aquel momento, este contorneo de la imagen le servía mucho a los gráficos después para saber dónde tenían que retocar la imagen, pero efectivamente esta sombra paralela de forma casual y que utilizaron ellos en su época para retocarlo es un elemento, un recurso expresivo realmente importante que aún hoy día los ordenadores, los diferentes software han utilizado, han adaptado y que nosotros seguimos utilizándolo. Aquí tenemos más imágenes de Man Ray. Fijaros la combinación de nuevo de la imagen fotográfica con el dibujo. Podría ser casi esas ilustraciones que hemos visto a posteriori, ¿no? Y fijaros el efecto glitch, el efecto erróneo, ese efecto de mal hecho o mal acabado, también lo vemos en algunas imágenes de principios del siglo XX.
convivencia de la imagen fotográfica que empieza a manipularse y adaptarse a la plástica, pero durante mucho tiempo seguimos todavía con lo que es la relación estrechísima de todos estos autores que empiezan a trabajar en el mundo del diseño gráfico con su verdadera vocación para muchos y su verdadero trabajo durante mucho tiempo, como era el ámbito del arte. Por ejemplo, Fortunato de Pero. Fortunato de Pero trabaja durante mucho tiempo como artista, pero después se decanta por el mundo de la publicidad, por el mundo de los objetos, y sigue trabajando durante bastante tiempo para el mundo de la publicidad en general. Aquí tenemos un original pluma, un diseño, una cubierta para Vanity Fair. Y la forma de trabajar de estos autores prácticamente en España va a ser casi inalterable hasta los años 60. Hasta los años 60 vamos a encontrar muchos de estos originales y fotografías de nuestros artistas, Manolo Prieto, por ejemplo, que trabajan de esta manera, o Daniel Gil, por ejemplo. Imágenes también de Fortunato de Pero, y estamos en el mundo del anuncio. En el mundo del anuncio, que aquí era ilustrado. Fijaros, todavía la fotografía no había hecho ese impacto. Eran las cromolitografías, eran las litografías. Hablamos de A.G. Peter Behr en principio de siglo XX, pero la fotografía empieza ya a cobrar un gran protagonismo por la autenticidad, la importancia de la autenticidad de la imagen. La autenticidad es un recurso innato porque podemos incluso parangonarlo, salvando las distancias. Podría ser el discurso parecido al que hubo al principio de las vanguardias artísticas, el cubismo rompe con el carácter imitativo del arte tradicional. Las vanguardias artísticas, y gracias a la fotografía es un recurso importante y necesario para impactar y para que el mensaje llegue de forma inmediata, y así es como en principio lo van a utilizar. Después lo vamos a manipular y vemos un gran repertorio de muchísimas imágenes durante todo el siglo XX, pero nunca ha desbancado. Podemos decir que en los últimos años, si miráis muchos de los carteles que se han hecho, la infografía, que sería como el sustituto de la fotografía, porque es más auténtica aún en algunos aspectos que la propia fotografía manipulada, la infografía está también cobrando un gran protagonismo en publicidad y en cartelería en general. Fijaros, algunos de los fotomontajes, de los collages, importantísimos, la importancia del cartel político, no voy a incidir pues es muy amplio, es infinito los múltiples temas que podíamos trabajar de todos estos carteles que estoy mostrando aquí a vosotros. Y aquí lo he puesto porque hace poco lo leí y me hizo bastante gracia. Decía que Herford era el abuelo de los memes, ¿no? O sea, muchas veces utilizamos el público de forma espontánea, quiere quejarse de algún elemento político, algún elemento social, algún acontecimiento, y rápidamente la imagen se manipula. Pues ya Herfield fue uno de los primeros que utilizó la imagen pública para adaptarla, para mofarse y para tener una carga ideológica, una carga, un potencial de quejarse, de activismo, ¿no? Como ahora después veremos, una corriente dentro del mundo del diseño gráfico que se llama activismo gráfico y que también se llama marketing de guerrilla. Son algunos de los dos nombres más populares, con el que ahora veremos algunas de las campañas de algunos diseñadores gráficos que no están ajenos a los problemas sociales y políticos del mundo, y que no es solamente vender un producto, sino utilizar ese carácter y ese poder de manipulación de la imagen, utilizarlo para un beneficio social y que la gente efectivamente pues se dé cuenta de los problemas sociales que hay. Dos imágenes que creo que son completamente excepcionales, un ejemplo importantísimo de lo que se pudo hacer, y con dos imágenes también importantísimas. La imagen de Cristo, que Cristo, la cruz, se ha convertido en una esvástica, y aquí tenemos al carpintero con su propia esvástica en el brazo, que está clavando los clavos para convertir la cruz de Cristo en una esvástica, y aquí la imagen de la rueda de la Inquisición como un elemento de tortura, y aquí ha convertido esa esvástica pues prácticamente en una rueda de la Inquisición, ¿no? Esas dos imágenes creo que bastante interesantes e impactantes a tener en cuenta. Y ya en los años 30 tenemos algunos ejemplos interesantes de carteles que son o pruebas de autor, pruebas de diseño, que son serigrafía, y que después efectivamente vamos a ver, tenemos muy cerca, ¿verdad? Andy Warhol, toda la serigrafía y toda esa manipulación de la imagen comercial, la imagen publicitaria.
Y aquí tenemos un ejemplo de, efectivamente, prácticamente un duotono, lo que es un fragmento de una fotografía y después una impresión que se transparenta, que hace que se transparente la imagen fotográfica en la parte inferior. Si os dais cuenta, aquí vuelvo a poner el cartel de Samuel Bass. ¿Por qué? Porque prácticamente, aunque hubieran pasado ya algunas décadas de manipulación de la imagen fotográfica, el poder de una ilustración bien esquematizada, bien pensada, bien ideada, difícilmente a veces puede ser superada. Como diría Mies van der Rohe, ¿no? Menos es más, ¿no? A veces cuando es el artista, el diseñador, el arquitecto, el artista sabe efectivamente qué quiere decir, cómo decirlo, cómo esquematizarlo, hay imágenes como esta que veis aquí que son completamente impactantes. Y esta que fue bastante Anatomía de un asesino, que fue bastante popular, y este otro cartel, por ejemplo, también, fijaros, con esa sombra que permite destacar la imagen del fondo, un recurso gráfico que es bastante sencillo y que fue muy utilizado durante todo el siglo XX. El padre de la tipografía moderna, como sería Muller-Brockmann, y diseños que nos recuerdan en cuanto a fotografía y en cuanto a fotografía, en cuanto a tipografía, nos recuerdan a esas experimentaciones de la vanguardia artística, como efectivamente la diagonal, esa potenciación de la diagonal del texto que se va de los ejes tradicionales de la página occidental, que es la vertical y la horizontal, tiene un potencial expresivo bastante fuerte y no es necesario ningún elemento más, simplemente una fotografía y un pequeño recurso tipográfico. Y aquí este otro también lo ponía porque me recordáis ese efecto Gliss y ese cortar una misma imagen, ampliarla, manipularla y como un pequeño fragmento también de tipografía, pues puede ser utilizado y aunque esté cortada la imagen, pero nuestro ojo es capaz de leer el mensaje que pone. A partir de los años 60 vamos a ver cómo prácticamente casi todas las empresas, muchas de las empresas, quieren tener un famoso junto a ellos. Hoy día casi todas las grandes marcas de deporte, todas tienen más de un famoso, más de un deportista, con el cual pues sacan beneficio. Una de las primeras imágenes, de las primeras mujeres que hizo una campaña publicitaria para una marca de cosméticos fue Marilyn Monroe. Y a partir de ahí pues se juega con esa necesidad que tiene el ser humano, que es algo innato, instintivo, básico, primitivo, por así decirlo, de parecernos, de ser mejores, de mejorar y parecernos a esa persona que idolatramos y esa persona que nos gusta, ya son deportistas, ya son famosos, una estrella de cine. Y imágenes, como veis aquí, y aquí os decía, esta es una de las primeras campañas de Marilyn Monroe, la cual pues fue imagen de John Joy Cosméticos y publicitó fijaros lo que es el impacto de la fotografía publicitaria, pero todavía la imagen del frasco es una imagen dibujada, no es una imagen fotografiada, al igual que otra de las imágenes que causaron bastante impacto y que después de varias manipulaciones, pasar por varios autores, esa fotografía, pues Andy Warhol la convirtió en otro de los grandes iconos del siglo XX, ¿no? Con la obra de esa imagen. La época de la psicodelia, de los años 60. ¿Tenemos fotografías? Sí, pero volvemos otra vez a la manipulación, ampliamos, vemos ese punto, esa roseta, ese punteado, que después echamos un par de tintas con colores, gamas cromáticas parecidas, y que de nuevo la tipografía, como veis aquí, ocupa prácticamente casi de una manera bastante abigarrada, bastante barroca, ¿no? Por así decirlo, ocupa casi toda la superficie. Y esa moda de la psicodelia, no podíamos olvidar a uno de los grandes, como fue este cartel de Dylan, realizado por Milton Glaser. De nuevo la imagen que poníamos antes de New York y la imagen simplificada de este autor que fue el que, de nombre casi impronunciable, Fitzpatrick, que fue el que simplificó la imagen de esa fotografía inicial de Che Guevara. Y hablo muy sutilmente de lo que serían los diferentes cartelistas polacos. Quizás son poco conocidos, algunos ya cada vez están siendo más conocidos,
Pero los primeros bibliografías que llegaron al castellano y con esos primeros grandes libros eran muy poco conocidos o se podían ver muy poca obra gráfica polaca. Actualmente podéis acceder, gracias al Museo de Póster de Polonia, a unos 7.000 carteles de cine accesibles online, de una forma fácil. Y este fue uno de los grandes, ¿no? Cielecki fue uno de los más interesantes. Y fijaros lo que hablábamos antes, ¿no? El efecto que ponía este ejemplo de algo completamente actual, hecho en tipografía, y ya autores como Cielecki pues van a realizarlo cortando la imagen y ampliándola y manipulándola. Este verano, hace poco, se ha inaugurado una exposición de él en el Museo de Artes Decorativas de París. Hizo una gran cantidad de carteles, sobre todo cinematográficos, de cine, de circo. Esta época es una época que utiliza la fotografía, pero la manipulan, potencian su recurso expresivo, y hay mucho de ilustración y mucho de imagen convertida utilizando el blanco y negro, los duotonos, y sobre todo utilizando ese potencial de la ilustración gráfica. Fijaros de nuevo cómo utiliza Cielecki de nuevo una imagen fragmentada, ampliada, minimizada. Esa gradación cromática que está otra vez de moda, esas gradaciones cromáticas de arco iris, ¿no? Prácticamente. Y ya ellos pues lo utilizaron todos estos autores polacos. Carteles de cine, no voy a entrar en ello porque es un mundo completamente interesante y apasionante, pero que excedería, daría para carteles de cine, donde la fotografía se utiliza como recurso para dibujar, se coge un fotograma y se amplía y a partir de ahí se realiza el cartel. O por otra parte, pues los carteles fotográficos, carteles los cuales se incluye esta fotografía manipulada, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, he puesto un par de ejemplos. De España también quería poner algunos ejemplos, no he puesto ninguno ordenado, porque quizás es los más importantes y todos los conocemos, pero Català Roca quizás también es otro de los que hay que... es apasionante, ¿no? La fotografía de Català Roca, años 20, Penago, las majas, ¿no? la mirurgia, la publicidad para mirurgia, para Eno de Pravia, Manolo Prieto, grandes cartelistas, grandes diseñadores que hemos tenido en el país y que realmente la época del franquismo se hizo como una especie de paréntesis con respecto a lo que estaba ocurriendo fuera. Hablamos de los años 40, 50, hasta la revista Arte Comercial para verlo. Se quería seguir manteniendo esas señas de identidad, las señas de identidad de lo español, las majas, la mantilla, el folclore, los toros. Eso es lo que se siguió durante algún tiempo por conveniencia, evidentemente, política y conveniencia nacional. Y uno de los que trabajó al servicio de la publicidad de aquellos años pues fue evidentemente Manolo Prieto, que todos lo conocemos por uno de los iconos internacionales más importantes que tenemos en nuestro país, ¿no? Además está protegido por Patrimonio Nacional y es una de las pocas vallas publicitarias que podemos ver en nuestras imágenes, en nuestras carreteras. Y otro de los iconos importantes de nuestro país, en la época en la que se hacían muchas mascotas y muchos logos bastante simplificados. Tío Pepe, todos recordaréis publicidades como por ejemplo La Española, con ese eslogan, esa coletilla, ¿no? de lo que es la propia marca. Y fijaros cómo ya en muchas etiquetas de vino se empieza a utilizar lo que es la propia fotografía. E incluso aquí en esta publicidad de los años 60 se ve ya la propia fotografía, pero en todas estas latas, muchas de estas latas de Colacao todavía era dibujo, se utilizaba la ilustración. Al igual que Marilyn Monroe para Joy Joy, también aquí en España se utilizaron imágenes de muchas artistas del Star System para publicitar algunos de los jabones naturales en nuestras publicidad de revistas y nuestra cartelería. Uno de los grandes de los años de nuestra posguerra fue Plan Narbona, que siguió la estela tanto de Milton Glaser y después Cruz Novillo ha seguido la estela también de Plan Narbona. Y uno de los también de los autores importantes del diseño español, cartelería, pues va a ser Óscar Mariné. Óscar Mariné con carteles los cuales utiliza dibujo, mucho de ilustración,
fotografía y mucho de manipulación de lo que es la imagen para crear un impacto todavía más importante, más llamativo. Uno de los premios nacionales últimos, no recuerdo ahora bien si fue, creo que fue el del año 2017, Manuel Estrada, que siguiendo la estela de Daniel Gil, que casi todos tendréis en vuestra casa libros de alianza de la época de de Daniel Gil, hizo una actualización de todas esas portadas de alianza, de los libros de bolsillos de alianza, y Manuel Estrada, que fue, como decía, premio nacional y tiene otros reconocimientos internacionales, y aquí me pareció interesante encontrar esta información en la cual se ve el proceso creativo de esa simplificación. En algunas ocasiones ilustración, pero en algunas otras ocasiones utiliza la fotografía. Entonces aquí tenemos un boceto, un proyecto de lo que sería esa portada de la revista y cómo después pues va haciendo esa composición que después es terminada con el complemento de la tipografía para la portada. ¿Veis? Aquí vemos ejemplo de lo que sería el boceto y después como la fotografía pues nos va a devolver, nos va a poner pues las portadas, las diferentes portadas que son de corte, recuerdan esa estética surrealista de Daniel Gil. Aquí vemos diferentes proyectos de las portadas para Alianza, en las cuales siempre va a combinar lo que es la tipografía y la ilustración con la fotografía, de una manera pues completamente singular. ¿Veis? Prácticamente siempre haciendo alusión, tal como hacía Daniel Gil y como ya lo hiciera antes Manolo Prieto en la serie Novelas y Cuentos, va a hacer una combinación de la imagen, de la fotografía, de la ilustración y la palabra con el contenido del libro. Aquí tenemos un cartel de la Feria del Libro del año 2016, en el cual acaba de ser premio nacional Emilio Gil, que fue en el año 2015, y si os dais cuenta, vemos de nuevo composiciones utilizando collage en lo cual vamos a encontrar, y me recuerda mucho las composiciones incluso del cubismo, en algunas composiciones del cubismo, donde se deja limpio lo que es el espacio circundante y se condensa todo lo que es la información en el centro de la composición. Entonces hay una superposición de diferentes planos, tanto de tintas planas, letras entrecortadas, como hemos dicho antes que la tipografía lo ha vuelto a poner de moda, imágenes que tienen cierta textura, fotografías y diferentes manipulados, tanto manuales como con rasgados de diferentes revistas y que forman parte de estos collages que Emilio Gil, hace con bastante frecuencia. Y pequeño paréntesis en lo que sería la importancia de los iconos nacionales, ¿no? Incluso fijaros el guiño de esta muñeca rusa, pero la mantilla, el torero y el toro, ¿no? Y esos iconos nacionales, ¿por qué? Pues porque Óscar Mariné hace una composición con estos iconos nacionales, que muchas veces son iconos nacionales en otras culturas también, pero bueno, en todas las imágenes, en muchas, España se caracteriza por algunos elementos religiosos. Esta imagen popular que podemos encontrar prácticamente en todos los comercios populares y la imagen de la muerte, fijaros esta cara-rostro tan conocido, esta actriz española, y que Óscar Mariné pues, convierte en un elemento gráfico completamente impactante.